Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eleanor Martínez y esto es Algo Te, un podcast en donde la vivencia, la experiencia y la perspectiva de alguien te hará pensar. El día de hoy quisiera mencionarles que este capítulo solamente será grabado por medio de audio, por medio de esta voz y lo hago por una razón. Bueno, creo que por varias, pero la primera creo que es porque físicamente no me siento preparada para tal vez hablar de este tema y que vean mi gesticulación, que vean pues literal mi rostro como tal, porque pues no sé, hoy no me siento dispuesta para dar la cara ante este tema, aunque al menos el primer paso es externarlo, platicarlo y pues meditarlo conmigo misma y con este podcast, que por eso lo hago. Este podcast está hecho porque la vivencia y la experiencia como una persona T ha sido muy importante para mí y ha cambiado muchas cosas, y que el ser una persona T conlleva muchos pros y muchas contras. El tema del día de hoy se tratará de romantizar la idea o romantizar la idea de ser una persona trans. ¿Y por qué lo digo? Porque al iniciar esto, yo no daba o no brincaba este paso de decir: hola, ¿qué tal? Soy Eleanor, soy una mujer transgénero con 20 y tantos años de edad. Al menos no pude tomar la decisión tan rápido porque, como en cualquier decisión o en cualquier cosa, al menos como yo lo creo, hay pros y hay contras. Y hoy quiero hablarles de algunas contras que pasan o que a mí me pasaron como una persona trans. Una de ellas es romantizar la idea. Romantizar la idea de ser una persona trans con un mundo de color de rosas. ¿A qué me refiero con esto? Pues, para empezar, quisiera yo contarles, o más bien, definirles la palabra romantizar. Y romantizar se dice que es pensar o describir algo como mejor, más atractivo o interesante de lo que realmente es. Mostrar o describir o pensar en algo de una manera romántica. Me refiero a esto, a romantizar mi vida como persona trans, y una de ellas es creer que la aceptación propia hará que todos acepten lo que tú eres. Empezaré diciendo que el trabajo de aceptación como persona, o al menos para mí, fue de mucho tiempo. Fue, pues, de nuevo, cuestionar quién eran realmente. Y cuando realmente acepté quién era, yo dije, ok, como yo ya me acepté, todos van a aceptarme. Porque esa fue mi idea. Creo que mi idea de romantizar el creer que todos me iban a aceptar porque yo ya me estaba aceptando, tal vez esa fue una idea romantizada de mi parte. ¿Por qué lo digo? Pues nos vamos a ir por partes. Primero que todo, aceptarte a ti para después ir a presentarte con tu círculo social. Y primero diría que el círculo social más cercano para mí pues eran mis padres en ese entonces, o al menos eran las personas o son las personas más importantes de mi vida, pero ellos, más bien, yo creía que ellos eran la opinión más importante que yo debería de tener como persona, antes que la mía. Entonces, cuando me presenté con mis padres de una manera como la primera persona queer dentro de la familia, yo creí que bueno, al menos yo creí que yo aceptándome, ya todos iban a aceptarme, y mis padres, como me aman, o como... Sí, bueno, no voy a cuestionar el amor de mis padres, solo diré que yo creí que las personas que más me amaban o que más me aman iban a aceptarlo de una manera más rápida. Y no. Creo que para ellos fue un poco más, no creo. Yo opino que para ellos fue difícil el aceptar quién era. No podría decir que a ellos les costó más, y no podría decir que a mí me costó más. No sabría medirles eso, solo podría decir que me consta que les costó el aceptar a una nueva hija, a una nueva persona, a un nuevo ser humano. Y
Y no hablo de que tal vez iba a cambiar totalmente mi vida, mi ser, mi todo. Solamente iba a cambiar pues la manera en que tal vez me veían ellos a mí, mis pronombres y mi aspecto físico, que fue algo también muy importante para ellos, como también lo ha sido para mí y como lo también es para todos en general. Y pues nada, creer que también mis papás lo iban a aceptar tan rápido, o más bien yo medir qué tan rápido o no iban a aceptarme. Eso creo que fue una idea en donde yo dije, ok, vamos a darle tiempo a las personas de saber que tus papás, de cierto modo, consciente o inconscientemente crearon una vida para ti. Que bueno, eso ya no es tu responsabilidad. Más sin embargo, podría decir que consciente o inconscientemente, los padres crean una expectativa, una vida acerca de ti, acerca de su niño, de su niña, de su bebé. Entonces yo creo que tal vez mis padres crearon pues una idea de mí consciente o inconsciente y dijeron, ok, bueno, nació con este sexo, con este género, con esta genitalia, bueno, vamos a educarlo, a hablarle, a formarlo como tal. Y llega el momento en donde yo digo, ok, ¿qué está pasando? Soy una persona trans, soy una persona, la primera persona queer abiertamente visible dentro de mi familia, entonces todo eso pasaba por mi cabeza. Y justo les vuelvo a repetir, creo que los padres tienen una expectativa, una idea de ti que cuando cambia, y más porque sus hijos o su hija o su hijo va a ser una transición, yo opino que es un luto. Aquí nos vamos con el segundo círculo social, familia. Yo creo que la familia crea también de ti una expectativa como tal. Tus tías, tus tíos, tus primos, personas que te han visto crecer desde muy pequeño, desde muy pequeña, que ellos también se hacen una idea de ti. Y obviamente el segundo círculo social en donde yo dije, ¿me va a aceptar más rápido? Va a ser mi familia, obvio, ellos me aman, ellos me quieren, pero luego pasaron una serie de cosas, situaciones que yo también dudé un poco, o más bien no me hice consciente también de ese luto que tienen por las personas trans dentro de la familia. ¿A qué me refiero con esto? A que yo soy la primera persona trans en su vida, tal vez, o en su familia, o dentro del círculo, o al menos yo voy a hablar de mí para hacia allá y diré que, pues bueno, yo me siento, o yo soy la primera persona visible siendo una mujer trans. Y bueno, a ellos también les costó todo, pues todo un trip, porque al menos ellos veían, pues, al ahijado, al primo, al hermano, y tal vez suponían o no cosas, ¿no? No, eso no lo tengo muy claro, pero al menos dije, bueno, esta va a ser la segunda, ese círculo social en donde a mí me van a aceptar más rápido. Y no, fue un proceso en donde dijeron, ok, la persona que yo era antes murió simbólicamente, y lo pongo entre comillas porque al menos podría decir que sigo siendo la misma con otro cuerpo y tal vez con otra cara y con otro pensamiento y con otro, pues al menos deconstruyendo quién soy, mis ideas y demás. Después viene el círculo también más apreciado por mí y que eran mis amigos. Mis amigos, yo recuerdo que después, o más bien iniciando la transición, lo primero que hice fue borrar mi pasado, y lo pongo entre comillas de nuevo, y lo digo como borrar dentro del aspecto, perdón, desde el aspecto cibernético, desde mis redes sociales, porque aquí dije, ok, a partir de aquí, a partir de ser Eleanor, quiero que mis amigos me reconozcan o me vean como la persona que soy ahora. Tal vez al inicio es difícil, tal vez ver a un amigo transicionar o a una amiga transicionar y no saber de cierto modo cómo actuar, cómo si van a cambiar algunas u otras cosas. Pero al menos yo dije, ok, o sea, al ser trans y al yo aceptarme, yo dije, no, pues mis compas, mis amigos, mis best friends, mi uña y mugre, pues tal vez lo va a aceptar y no sucedió de esa manera. No todos y no con todos pude volver a tener esta relación que tenía con ellos. Y
Y pues nada, también creo que pues los amigos van, vienen, unos se quedan por más tiempo, otros se van tan rápido, otros los conoces tan poco y te dejan una huella. Tal vez hay muchas personas que te conocen mucho tiempo y son tus amigos, pero tal vez no son los más allegados, etcétera, etcétera. Al menos yo creía que este círculo de mi vida, en donde eran mis amigos, pues también iba a ser algo más fácil, iba a ser algo más llevadero. Y no fue así en su totalidad. Hubo amigos en donde yo dije, ok, ellos se quedaron con mi persona anterior, ellos se quedaron con pues con mi imagen y con mi conciencia o con mi mente o mis pensamientos anteriores. Entonces ahora estoy en otra etapa de mi vida en donde digo, ok, esta soy yo, evoluciono todo el tiempo, o al menos mi mente y mis costumbres o muchas cosas van cambiando, entonces los amigos también van cambiando. Y bueno, aquí nos vamos con otros círculos sociales como los conocidos, los vecinos, los maestros. Dependiendo en dónde te encuentres y dependiendo de dónde te relaciones, pues también vas o más bien yo me cuestioné todos mis círculos sociales y dije, ok, ¿quiénes me aceptaron, quiénes no? Y, y bueno, a esto me refiero yo con la aceptación, el decir que yo me acepté a mí misma, trabajé conmigo misma y que a veces digo, ay, no fue tanto trabajo, pero en realidad sí fue mucho trabajo interno y de deconstruir muchas cosas, pensamientos. Y bueno, fue un trabajo también para mí que al menos yo no tuve la paciencia o al menos no quise a lo mejor tener esa paciencia de decir, ay, les daré más tiempo a mis círculos sociales más cercanos para que conozcan a la nueva Eleanor, o más bien para que conozcan a Eleanor como tal, o a la que yo me considero que yo soy, porque dejando afuera el género, dejando afuera mi exterior, mi físico, mi identidad, mi pronombre, considero que mi ser, mi alma, lo que soy por dentro, se mantiene ahí, y no quisiera decir que se mantienen puras cosas buenas, sino se mantienen lo que yo soy, tanto bueno como malo, lo que soy, en realidad eso es lo que soy. Y pues bueno, el también aceptarme a mí misma también fue un proceso que para mí fue largo, y dije, bueno, si las otras personas de mi alrededor no vivieron lo que yo viví o no se pusieron en el zapato que yo tengo, pues bueno, a ellos por qué les debería de costar más el aceptarme. Pero bueno, esa es una pregunta que me hago a mí misma, pero después digo, tendrán sus razones, y esa es tal vez una respuesta en donde yo diría, ok, cada quien tiene su opinión y cada quien tiene su perspectiva. Solamente les digo que el respeto es respeto, y que si a mí me respetan, yo respeto, y que si van a respetar mis valores y mis creencias como lo que soy, pues también espero que ellos respeten, o que más bien ellos también tengan en mente que yo voy a respetar lo que ellos crean, sin pasarse de la línea de ofensa o daño hacia la otra persona, ¿no? Y bueno, esto es una de las primeras contras que yo veía en esto, pros y contras, el tener o avanzar en una transición. Y otra de las cosas que yo romanticé al iniciar este paso con esta vida T es creer que sería feliz siendo yo, teniendo esta identidad. Yo antes de iniciar esta transición, yo creí que bueno, después de mucho tiempo de no saber quién era, de cuestionarme, de desidentificarme, bueno, al menos no me identificaba como lo que era, como lo que veía al espejo y como lo que veía o lo que tenía en mi mente y lo que había en el exterior o en la genitalia, etcétera, etcétera. Como fue un proceso complicado y que también llevó mucha tristeza y llevó mucha oscuridad y soledad incluso, yo dije, ok, ya encontré la luz de este tobogán, ya encontré la luz de este caminito oscuro en donde me encontraba, y dije, ok, ya se ve el final de este túnel, ahora el final es la felicidad. Y dije, ok, ya soy feliz, voy a ser feliz, estoy caminando para ser feliz. Me estoy preguntando muchas cosas para que mi meta es que yo, Eleanor, sea feliz. Y bueno, llegué a la meta, llegué a la luz y dije, sí, soy feliz. Y lo dije, ok, todo va a ser felicidad.
Y, y no, tal vez el reconocerme como tal sí me hace feliz, pero luego me cuestiono que la felicidad, o más bien empiezas a cuestionarte qué es la felicidad para ti. Y bueno, la felicidad va y viene, la felicidad no es constante y aunque no quieras o sí aceptarlo con esta actitud positiva tóxica que dices, ok, todo está bien, todo está chill, Am, pues pasa que yo llegué al final del túnel, dije soy feliz y voy a ser feliz en todas las áreas de mi vida y resultó que no. Resultó que tal vez aquí, en esta parte de mi vida y en este proceso, dije, encontré esta felicidad de cierto modo y estuvo bien, estuvo agradable, estuvo también sanadora, incluso fue un momento sanador para mí, pero pues dije que la felicidad era momentánea y que el ser trans, el ser una persona T, iba a quitar todo lo que venía arrastrando. Y esto quiero decir que el hacer una transición no hace que tu mente, tus traumas, tus patrones se borren en automático, porque no es por arte de magia como el cambiar tu acta de nacimiento y decir, ahora yo soy tal persona, cámbiame mis documentos oficiales y bueno, ahora ya soy esta persona. Lo creí en algún momento y ahora digo, no, no, la felicidad está arriba y luego tú estás abajo y ya no está ahí contigo. Y hablo de mi perspectiva, todo esto lo hablo desde mí, desde lo que me sucedió y lo comparto porque mucho tiempo estuve en la iglesia, en mi adolescencia estuve 6 años en la religión y algo en mi mente decía que el estar feliz era sinónimo de que el Dios estaba conmigo todo el tiempo y que por qué debería de estar triste si Dios estaba conmigo. Porque en esa época yo creía que pues, que bueno, sí, o sea, hay cosas que suceden, problemas, lo que sea, pero como Dios está contigo, pues ¿por qué deberías de estar mal si Dios está contigo? Entonces, en mi mente y en mi cabeza se quedó este pensamiento del ser feliz y el estar feliz y el mostrar siempre que estar feliz, porque yo era la cara de la iglesia, ¿me explico? Yo era la cara de mi religión, o sea, yo era esa persona pública de cierto modo de lo que mis creencias religiosas, pues me forcé a ser así para que la demás gente a mi alrededor se acercara a Dios o se acercara a la iglesia. Y esto lo comparto porque yo creí que dije, bueno, ok, voy a demostrar también que el estar con Dios es estar feliz. Y esa fue otra idea en donde yo fui deconstruyendo y la fui pisando poco a poco y creer que la felicidad constante es para siempre o es todo tiempo y satanizar la tristeza, satanizar los problemas actuales o lo que tengas sin demeritar nada o sin tener esta cara de positivismo tóxico porque Dios está contigo, ¿no? Y sacándolo o saliéndome de la religión, dije, no es cierto, la felicidad es momentánea, porque me compré la idea de que la felicidad tiene que ser constante y que Eleanor debería de tener siempre la mejor cara para todos y para mí misma incluso, como demeritando incluso muchas cosas o muchos problemas y creyendo que, pues bueno, yo romanticé también como la felicidad de cierto modo, la quise tener constante y dije, bueno, ya siendo trans voy a ser feliz porque pues, ¿qué más? O sea, soy feliz porque ya encontré quién era. Y, y bueno, ahora nos vamos al siguiente punto, que es el hormonizarme aumentaría mi autoestima. Bueno, ya cuando pasé como este proceso de, pues, los puntos que les había mencionado anteriormente, ahora dije, bueno, el hormonizarme va a cambiar, pues, mi aspecto físico y ahora voy a tener una mejor autoestima, ahora voy a sentirme mucho mejor. Pero a esto voy con los pros y contras. Las hormonas tienen pros
y tienen contras también. Y uno de los pros que yo vi en las hormonas, dije, ok, va a cambiar mi cuerpo, y como va a cambiar mi cuerpo, la gente me va a aceptar. Y ahora lo pienso y digo, güey, es que todo esto es por una razón de aceptación. O la palabra aquí es aceptación en muchas áreas de mi vida, ¿no? Y bueno, el romantizar los cambios, incluso de la transición, de la hormonización, también fue algo un poco duro para mí caer en la realidad en que dices, ok, y se lo he compartido a varios amigos también trans, no binarias, que me dicen, quiero iniciar mi hormonización para que la gente vea quién soy en realidad y me respete de cierto modo y así. Y yo les he dicho a varias personas que eso puede ser posible o no. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo también creí que el hormonizarme y el verme más femenina, el sentirme, verme y presentarme como tal, me iban a respetar, pues fue un error, porque la gente ve lo que quiere ver y la gente te va a hablar como quiera hablarte. Y también lo hice por esta aceptación de nuevo, ¿no? Esta aceptación social en donde dije, mi imagen tiene que corresponder a lo que yo pienso, a lo que soy, a lo que mi antorcha, mi bandera como persona trans dice. Entonces la gente debe de aceptarme porque pues estoy hormonizándome, etcétera, etcétera. Y después de varios tiempo también hubo un discurso en donde ser trans no significaba estar hormonizada. Y bueno, llegó esa información después y está bien, pero yo dije, ¿por qué no lo supe antes? O al menos porque tal vez no me quiero culpar, porque esto también siento que es como culparme, ¿no? El decir, ok, estoy romantizando todo, deja de romantizar las cosas, Eleanor. Solo digo que al menos a lo que a mí me pasó en cuanto a las hormonas es que hice muchas cosas que no eran apropiadas en cuanto a mi cuerpo, a mi salud, solo por llegar a esta idea de tener un cuerpo binario, un cuerpo aceptado socialmente. Y, y por eso les decía esto a mis allegados como personas trans, que si quieren hormonarse, que lo hagan porque quieren, porque también saben lo que va a suceder al hormonarte y que también hay muchas cosas de pros y contras con las hormonas. Que bueno, si hacen buenos cambios y si hacen cambios significativos en tu cuerpo, pero que también hay otros factores y hay otros efectos secundarios en donde deberías de cuidarte más, tener tal vez una vida un poco más restringida de cierto modo, limitante o más cuidada o sobreprotegiendo tu cuerpo porque las hormonas afectan una u otra cosa. Y bueno, este tercer punto de la hormonización también fue parte de mí, donde romanticé la idea de verme y que la gente iba a aceptar quién realmente era yo. Y, y bueno, ahora yo en este capítulo, yo me pregunto, después de todo esto, tal vez no sean todos los puntos que quisiera tratar, pero tal vez los resumí a estos puntos, a los que les acabo de mencionar y bueno, diría que después de esto me pregunté cuál era mi realidad. Sin tal vez dejar a un lado un poco la romantización, dejar a un lado un poco incluso ese discurso de ser una persona trans. Tal vez me olvidé de un poco de... No me olvidé, más bien, yo pienso que nunca dejé de tener los pies en la tierra, más sin embargo... Hubo momentos en donde yo volaba y romantizaba las cosas. Y bueno, ahora lo sigo pues trabajando, pero diría que una de las razones fue que fue mi manera de sobrevivir a este mundo heteropatriarcal, a este mundo hetero, a este mundo binario, a este mundo que socialmente ya hay cosas establecidas y que si sales fuera de la norma, puede ser señalado, discriminado, lesionado, etcétera, de cosas que pasan por ser una persona diferente. Y
Y una de las razones, al menos que yo pude concluir en mi vida o que sigo concluyendo, es que es eso. La manera de sobrevivir a este mundo fue romantizando esta transición. Y no diría que caí a mi realidad. Solo diría que al menos... Es que no podría decir que me caí porque al menos pienso que nunca estuve como... o sea, no me olvidé de lo que pasaba afuera. ¿Me explico? Y me refiero a que hay otras circunstancias de vida, hay otros contextos de vida de mis hermanas trans, de mis hermanos trans, que cada quien tiene una historia diferente, cada quien vive su transición de una manera muy diferente. Aún así vivamos en el mismo barrio, aún así vivamos en la misma ciudad, en el mismo estado, toda transición es distinta. Y esto me tocó a mí. Entonces yo lo veo desde mi perspectiva, desde lo que yo pasé, y diría que la realidad para mí la quise hacer a un lado o la quise... Pues mi manera de sobrevivir tal vez aquí fue romantizando las cosas para hacer a un lado toda la discriminación, todo el rechazo, todas las matanzas, los transfeminicidios, hacerme a un lado de todo esto y decir, ok, voy a crear mi realidad. No voy a caer a la realidad en la que estoy porque no quiero caer, más bien quiero construir lo que quiero que sea mi realidad. Y se dice de una manera fácil, se dice de una manera de que, ay, sí, ella está construyendo su realidad. Pues al menos en las cosas o en varios aspectos de mi vida dije, ok, esa es la realidad que tenemos como personas trans. Ahora, ¿qué persona trans quiero ser en este mundo? Eso también me lo pregunté, me lo cuestioné y lo sigo trabajando. Y también digo que comprar o cambiar el mismo discurso o narrativa de lo que es ser trans, estás en todo tu derecho de hacer tu transición, de llegar a una meta, de llegar a un propósito como humano, como persona, como trans, como mujer, como hombre, como lo que quieras ser o identificarte, etc. Y considero que eso también es válido. Todo lo que yo estoy concluyendo en este momento tal vez cambie, tal vez ahora lo digo porque me encuentro en esta situación, y todo lo digo porque también estoy consciente que las realidades son distintas y eso también lo respeto, pero también respeto mi realidad y mi realidad fue esta, mis pensamientos fueron estos y defiendo también mi lucha, ¿no? Como persona trans. Entiendo los contextos anteriores en donde pues las mujeres trans, los hombres trans no podían ser ellos, los mataban, los señalaban, aún peor, y bueno, tuvieron que sobrevivir incluso a eso, ¿no? Pero ahora en este contexto en donde, bueno, al menos yo como mujer trans vivo otra realidad, tal vez encuentro más espacios seguros en donde antes no los había, tengo mis personas cercanas en donde sé que ellos saben, reconocen, aceptan, viven mi transición y saben quién soy. Y no demerito nada, no, tampoco no digo que con este capítulo ustedes no romanticen su vida, porque eso es independiente, eso es individual, e incluso yo lo digo porque me di cuenta desde hace poco que después de 5 o 4 años, me di cuenta de lo que me estaba pasando, me di cuenta que algunas cosas no se cumplieron como mi mente lo había planeado y también lo hablo porque de cierto modo soy esa persona que quiere controlar ciertas situaciones que está a mi alrededor y algunas cosas de lo que me pasaron tuve el control y otras no pude tener el control y no tenía por qué tener el control. Y también concluyo que esto venía de la aceptación, del querer tener un aplauso, del querer tener al menos pues una felicitación, ¿no? Y que me dijeran felicidades porque ya encontraste tu ser, felicidades porque hemos visto el trabajo interno que has tenido, felicidades por haber trabajado psicológicamente contigo. Tal vez eso yo no me lo aplaudía ni a mí misma y esperaba ese aplauso, esperaba esa aceptación y también el creer que el realizar una serie de checklists de cosas para poder pasar en este mundo lo más cómodo y en paz posible, haciendo muchas cosas, pues
también me di cuenta que ni siquiera debo de hacer algo por los demás, que todo esto viene por mí, para mí, y que lo que yo hice y este paso que lo hice no fue porque nadie me obligó, no fue porque alguien me dijo, hey, ya tienes que ser trans, ya tienes que expresar tu feminidad de un modo, o que solo hay un camino para expresar mi feminidad y era ser trans. Y también puedo decir que tal vez hace unos 4 o 5 años, que no son muchos, había otras narrativas, yo tenía otra información en mi cabeza, yo tenía otro círculo social en mi entorno y por eso pensaba lo que pensaba, ¿no? También pensaba que la feminidad solamente la podía hacer siendo una mujer trans, que esa era la única manera para mí, ¿no? Y ahora reconozco que hay otras identidades, que hay otras maneras de expresar la feminidad de cierto modo y que no solamente hay un camino para hacerlo. Y, y bueno, todo esto se los comparto desde mi perspectiva, se los comparto desde mi vivencia, se los comparto porque quiero compartírselos, porque al menos es algo que he trabajado por mucho tiempo con mis terapeutas, con las personas de mi círculo de confianza, porque aunque yo decía, ok, ya me acepté, había otras áreas en mi vida fuera de la identidad que no aceptaba, como mis traumas del pasado, maldiciones generacionales, patrones, pensamientos que no eran ni siquiera míos, que eran de mis padres, que eran de mi familia. Estoy en constante aceptación. Creo que eso es algo también que me gustaría repetirme a mí misma. Todo cambia y como van cambiando las cosas, tú tienes el derecho o tú tienes la opción de aceptar o no las cosas, de cambiarlas, de romantizarlas. Y no por este capítulo quiero que ustedes piensen que yo quiero decirles a ustedes que escuchan esto de no romanticen las cosas. Porque al romantizar también para mí es una manera de sobrevivir, también para mí es una manera de ser divertida en varios aspectos de mi vida, hacer un poco más graciosa o divertida mi vida y darle ese toque romantizado para darle magia a lo que estoy haciendo sin olvidar la realidad en la que estoy. Y esto les quería compartir. Y si a ti te llegó, si tú sientes igual una presión de esta manera de aceptación, incluso de autoaceptación, si también creíste que también tenías que tener la felicidad siempre al tope para mantener también bien a los demás, a los de tu alrededor, complaciendo a los demás, haciéndote a un lado a ti misma, pero al momento siendo tan egoísta porque estás descubriendo quién eres. Entonces, esto es lo que yo les comparto desde mi vivencia, nunca imponiendo nada. Y bueno, yo les dejo con esto y muchas gracias por escucharme, muchas gracias por seguirme. Tengo un año ya haciendo esto y lo hago porque me gusta, principalmente. Lo hago porque creo que es importante también mi opinión y que también si llegas a escuchar esto te sirva de algún modo para poder replantearte muchas cosas y que también lo digo porque yo no escuché esto, porque también se vende la idea de que ser una persona trans con esta visibilidad que ya tenemos, pues vas a estar mejor, pero no conoces el contexto completo de otra persona trans. Es complicado saber todo lo que implica esa persona, quitándole a un lado esa identidad de ser trans. Y pues bueno, con esto me despido. Si te gustó, dale like. Si te gustó, compártelo. Si te gustó este capítulo, también puedes escribirme incluso qué es lo que quisieras hablar o qué quisieras que yo compartiera con la transición que he tenido hasta el día de hoy. Algún tema en específico, alguna pregunta, pues también la puedo contestar o incluso puedo hacer un capítulo con ello. Y bueno, esto es Algo Té con Eleonor. Muchas gracias, compártelo. Estamos en YouTube y sigue todas mis redes sociales. Estoy como @eleonor.mtz. Sígueme, mándame mensajes si lo necesitas. Y bueno, para cualquier cosa, evento, puedo estar ahí. Y bueno, muchas gracias y nos vemos pronto. Besitos.